Comenzamos una serie de enseñanzas que tienen que ver con lo primero. Sabemos nosotros que diciembre es una gran esperanza para muchos. Obviamente dentro de lo normal, no te vas a ir allá, que mi esperanza es diciembre. No. Es Dios, sabemos que es Dios, pero sabemos también que el empleado anhela esa quincena esa quincena en diciembre, a mitad de diciembre, porque en ella llega una prima, llega una cesantía, una cantidad de cositas buenas y el comerciante se surte, pasa por Medellín, Bogotá, Cali y compra zapatos, surte sus almacenes. ¿Y cuál es la expectativa? De que todo se venda. No, aquí no. Aquí no hay comerciantes ni empleados, ¿no? Todos son ángeles bajados del cielo ahora mismo, ¿no? No, grite, sí, quiero que diciembre sea bendición. Dígalo, quiero que diciembre sea bendición. Claro que sí. Y que ese negocio que montaste, así sea de arepas crudas, obviamente tienen que ser crudas para que las puedas asar, o si no, ¿qué vas a asar? Y sea algo espectacular, y todos tenemos expectativas. Pues déjame decirte que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre tu negocio, sobre tu vida, sobre tu casa, una bendición sobrenatural en este año. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te sorprenderá con cosas espectaculares, con la salud que soñabas, con la economía que esperabas, con la bendición familiar que estabas anhelando, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, el corazón de esas personas se vuelven a Dios, tu corazón se consagra a Dios totalmente y tu familia prospera en el nombre de Jesús. La palabra profética es grande para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 26 versículo 1. Dice así en el nombre de Jesucristo: cuando hayas entrado en la tierra, dilo conmigo, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Cuando hayas entrado a la tierra. Nosotros, al entrar en un contacto, en una relación con Dios, estamos en una tierra. Estamos en un lugar. Pero aquí veo a Dios hablándole a su pueblo. Cuando entres a la tierra, quiere decir, y aclaro, el mensaje de Dios para la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón es: arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Pero con su pueblo sí suele hablar y dar instrucciones y guiarlo y mostrarle muchas cosas que el pueblo no conoce. Entienda eso. Con el pueblo que no camina con Jesucristo en su corazón, la única palabra que Dios tiene para ellos es: arrepiéntanse. ¿Cómo? Arrepiéntanse. ¿Cómo? Arrepiéntanse. Pero para el pueblo que ya se arrepintió, que ya es pueblo de Dios, para este pueblo Dios sí tiene enseñanzas. Es que escrito está, ¿qué tiene que ver el impío con mi palabra? A tu pueblo
le está diciendo, esto lo quiero así. Yo voy a hacer esto con ustedes. Yo los voy a levantar acá. Yo voy a hacer esto otro. Entonces, cuando el Señor habla a su pueblo en Deuteronomio 26:1, les está diciendo, ustedes están en una tierra que ni a ustedes ni a mí me gusta. Los voy a llevar a otra tierra. Por eso dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te da por herencia. Y tomes posesión de ella. Y no solamente la poseas, sino que habites en ella. Cuando Dios da esta palabra, ¿dónde estaba el pueblo de Dios? En Egipto. Y Egipto en el mundo espiritual significa el mundo. Tú sabes que la Biblia se refiere, cuando habla la palabra mundo, a 3 tipos de mundo. Mundo, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se está refiriendo aquí, cuando dice mundo se refiere a la gente, a las personas. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahí se refiere, cuando dice el mundo, se refiere al paganismo, a la mundanalidad entre este mundo, entre las gentes. Y también dice que Él creó este mundo, refiriéndose a todo el globo terráqueo. 3. Entonces, el Señor nos habla de que en el mundo espiritual, Egipto significa el mundo, el paganismo, la idolatría, la hechicería, la deshonra. Todo esto significa Egipto. Entonces, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba subyugado por los egipcios. Bien escrito está en el versículo 6 ahí del capítulo 26 de Deuteronomio, cuando dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Dónde estaba el pueblo? En Egipto. ¿Quiénes los subyugaban, los maltrataban y les hacían daño? Los egipcios. Por lo tanto, mira el sentido espiritual en la Biblia acerca de Egipto. Egipto significa el mundo. Faraón simboliza al adversario. Por lo tanto, los egipcios significan o simbolizan a toda esa cantidad de adversarios que pululan en los aires. Eran subyugados, maltratados en ese mundo. Por lo tanto, el Señor les dijo, los voy a sacar de esta tierra y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ustedes bien lo saben que todo el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo. Es como el Señor hablando
proféticamente de lo que sucederá después de que Cristo venga. Por lo tanto, nos está hablando y viene el Señor Jesucristo y hace su iglesia y comienza a aplicarse lo que hay en el antiguo de una manera profética, de una manera simbólica, viene a aplicarse acá de una manera literal. Te explico mejor. Dios le dice a Israel: te saco de esa esclavitud y te llevo a una tierra buena. Y eso mismo es lo que el Señor ha venido diciéndole a su pueblo. Dios siempre ha hecho el llamado. Dios siempre ha estado, o mejor, siempre han estado esos dos caminos: el llamado de Dios y el llamado de lo fácil, de lo vago, de lo que no perdura. Y todo aquel, por eso el mundo va tras lo fácil. Por eso el mundo va tras de lo que le conviene. Por eso el cristianismo no le conviene mucho a las personas, porque no les da lugar a que ellos se venguen de sus enemigos. Por eso el cristianismo no le da lugar, no le apetece mucho a la gente, porque el Señor dice: si te dieron mal, devuélvelo con bien. Es como al contrario, como al revés. Y por eso el Señor dice: esos son violentos, y solo los violentos lo arrebatan mi reino. Por lo tanto, vamos en esa bendición del Señor. Y el Señor nos pasa a esa otra tierra. Lo mismo que sucede hoy en día. Una de las cosas que yo quisiera decirte: antes de Cristo, antes de recibir a Jesucristo en tu corazón, ¿cuál era tu servidumbre? ¿Cuál era tu esclavitud? ¿Esclavo a qué estabas? ¿Cuál era tu situación antes? Cuando estabas en Egipto. Ahora no me vaya a salir con que usted nunca ha ido por allá. Cuando estabas en ese mundo de paganismo y de cosas raras, donde te traicionaban, pero tú ya habías traicionado primero. La Biblia dice que el impío va engañando y siendo engañado. ¿Qué había en ese tiempo? Si comienzo a preguntarle a uno por uno, empezamos todos a llorar. Y era una vida desastrosa. ¿Tu esposa qué opinaba? ¿Tus hijos qué esperanza tenían? ¿Y tu mujer cuánto maltrato? ¿Cuántas veces fuiste humillada? ¿Cuántas veces recibiste maldiciones y palabras desde tus padres y te casaste pensando que había llegado el príncipe azul y lo que llegó fue un ogro rojo? Y aparte de eso, mantenido. Y si te daba alguna cosa, lo sacaba en cara. Aparentemente yo vivía bueno en mis borracheras y en mis cosas. Pero la mamá de Fernández y Andrés y Juan David vivía suyugada.
Y se presentó lo que dice aquí la Biblia. Clamó a Jehová. Clamó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayunó. Vigiló. Y creyó. Hasta que Dios vino a mi vida y me sacó de la tierra que estaba y me llevó a la tierra de Él. Eso ha hecho contigo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho contigo? Esa servidumbre en la que vivíamos, en los vicios, en las maldiciones, en los maltratos. Los egipcios no tenían solución, nosotros no teníamos solución. Porque nos íbamos a donde a recibir un consejo. Estaba peor. Lo que sucede en el mundo antes de Jesucristo es que vamos donde otra persona a que nos ayude a solucionar el problema, pero esa persona está peor. Y era lo que le pasaba a los egipcios. Los egipcios estaban subyugados, maltratados, vueltos nada. Y entonces aburridos y maltratados y enfermos, llegaban donde papá, donde un familiar, donde un amigo a ayudarlos. Y ese amigo estaba peor. Y lloraban y clamaron a Jehová. Y dice la Biblia en Éxodo que Jehová los escuchó. ¿Se acuerdan lo que dice Éxodo 3, versículos 7 y 8? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. La he visto. Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y el versículo 8, ¿quién me estará ayudando con ese televisor? Gracias, hermano. Y he descendido para librar, dígalo, fuerte. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del fereceo, del eteo, del amorreo, del jebeo, del jebuseo, del masfeo, de todos. Y subyugado por el eteo, el jebuseo, el fereceo, el jebuseo, por toda esta gente estábamos subyugados. Y así estaba mi casa, subyugada por la situación tan difícil de mi licor, de mis cosas. Y Blancaluz clamó a Jehová, Jehová oyó y salvó toda mi casa, salvó tu casa, salvó tu familia, te sacó de tierra de servidumbre a tierra que fluye leche y miel. Eso ni siquiera merece, sencillamente Él es digno de un gran aplauso. De un gran aplauso. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es el que vive. El Señor vino y ante el clamor de nosotros, Él entró. ¿Te acuerdas cómo comenzó la conversión en tu casa? ¿Quién se convirtió primero en su casa? Y ya toda su familia es creyente. ¿Quién se convirtió primero en su casa? ¡Ah! Y ya has convertido a toda su casa. ¿Quién se convirtió primero? Y véalo, aquí ya los tiene como.
y ya está su casa. El Señor bajó ante el clamor y entró y comenzó a permear todos los corazones. Y déjame decirte, no te enojes porque todavía no están todos los de tu casa, pero ahí está Él permeando, entrando, salvando, bendiciendo, guardando esa tierra de victoria es la que el Señor da. Pero una de las cosas, una de las maravillas que me encanta y es lo que dice el versículo 8 en Éxodo 3. ¿He descendido a qué? ¡Ey! Todos, por favor. ¿He descendido a qué? He descendido a librarlos. Y el Señor cuando bendice, bendice con pan y pedazo. ¿Qué te quiero decir que con pan y pedazo? Él descendió para librarlos de todas esas ataduras, de toda esa esclavitud. Pero también le encimó al pueblo algo más fuerte todavía, que fue lo que dice ese segundo renglón: y sacarlos. Dilo conmigo: y sacarlos. En esa tierra de Egipto, Él vino y los libró de la esclavitud. Y Él pudo haberlos dejado ahí viviendo y ahí que de vez en cuando la novia que tuvo esta israelita, de vez en cuando le mande un insulto por haberla dejado. Puede haberse quedado ahí. Pero el Señor tan precioso que dijo: no solamente los voy a librar, sino que los voy a coger como se coge una palomita del piso con esa ternura, y los voy a llevar a esta tierra del Geteo, del Heveo, del Jereseo, del Jebuseo, de toda esta cantidad de gente que son tierras que fluyen leche y miel, y los voy a esparcir todos esos enemigos y les voy a dar toda esa tierra a ustedes, toda, para que ustedes vivan solos con sus propias familias en bendición grande. Y déjame decirte que el Señor entonces, cuando a nosotros nos salvó, estábamos en Egipto. Y a cada uno nos libró de los vicios. Y no solamente nos libró de los vicios, sino que nos cogió y nos sacó de en medio de todas esas amistades que nos hostigaban y nos decían: o te lo tomas o te lo echo. Toda esa cantidad de cosas nos sacó de ahí y nos trajo donde hay verdaderamente amistades. Nos sacó de ese mundo. Vino y sacó al que tenía ese pajareo de cuántos novios ella, cuántas novias él, y lo sacó de ese mundo donde no recibía sino tentación, y lo sacó y lo colocó donde puede ir, estar paseando, pero todo es normal, todo es sano en el nombre de Jesús. Vino y te libró aquí, te perdonó y te sacó de esos trabajos donde tenías que robar, mentir y todo eso. Te sacó aquí y en esta tierra te ha dado un empleo donde no tienes que mentir ni robar. En otras palabras, no solo nos perdonó y nos libró, sino que nos llevó a una tierra donde le podamos cumplir toda su palabra y que Él pueda derramar todo tipo de bendición sobre nosotros. Eso es espectacular. Por eso la Biblia dice: el que confiesa sus pecados
Jesucristo es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Cuando Dios exige algo, Él mismo da la capacidad de poderlo hacer. Cuando Dios exige el perdón, Él da la capacidad de perdonar. Cuando Dios exige plata, Él da la plata para que se la den a Él. Cuando Él exige, Él da. Y se cumplió esa gran palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor nos ha sacado a esta vida buena. Y te digo sinceramente, la vida cristiana es para vivir bueno. El que vive mal en la vida cristiana es por uno de los dos motivos que te voy a mencionar. Una, está siendo disciplinado por Dios. Y dos, o está siendo probado por Dios. Si está siendo disciplinado por Dios, es porque estás jugando con la palabra. Es porque no le has creído a Dios y sigues en tus pilatunas. Y Dios golpea, y sigue golpeando, y sigue golpeando. Y esa disciplina se acabará cuando cambies. Una prueba es cuando en tu consagración Dios te quiere madurar y formar. Y comienza a trabajar en tu vida. Y te va formando. Y te va moldeando. Y te mete en el molino. Y cuando ya maduras, Él te quita la prueba. Nunca lo olvides. La disciplina la quitas tú. La prueba la quita Él. Porque la vida cristiana es para vivir bueno. ¿Cómo que bueno? Claro que sí. Si hay bendición y abundancia, es para saberla disfrutar y honrar a Jehová de los ejércitos. Y para que Él prolongue la bendición. Y si estás mal en algún área, es para que glorifiques el nombre del Señor hasta que Él cambie la situación. Pero de todos modos, en abundancia o en escasez, en tribulación o en angustia, o en tristezas o en abundancia de alegría, sea cual sea, Jesucristo es mi Señor y Él es el que me da la paz, me da la alegría y el que me hace vivir bien. Ahí está la victoria. Ahí está la vida abundante. Entonces Dios me saca a esta tierra. Y cuando me saca a esta tierra para Él, paso. Dile que está a su lado, pasamos. Dígalo, pasamos a ser propiedad de Él. Pasamos a ser propiedad de Dios. Y cuando pasamos a ser propiedad de Dios, Él es ahí donde exige, pide, reclama y también da. Y allí es donde viene el texto inicial que hemos leído. Mira lo que dice, del 1 al 5, de Deuteronomio 26. Dice la palabra: cuando hayas entrado en la tierra
que Jehová tu Dios te da, y te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al pastor que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado a una tierra linda y preciosa que mi Padre Celestial me dio. Y entonces el pastor tomará esa canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás diciendo delante de Jehová tu Dios: estuve donde no debía estar y Jehová me libró. Déjame decirte, una de las cosas que Dios hace en gran bendición con su pueblo es colocarle un sentir de traer a la casa del Señor lo que Él dice. Estas primicias son un momento de gratitud al Dios de los cielos, porque el Señor dice que se las traigamos a Él. Por eso cuando yo entrego mis primicias, lo primero que hago es presentarlas al Dios de los cielos y le digo: Dios, me hablaste de esto es tuyo, y en adoración se las entrego. Y Dios anota eso en los libros de la vida, en el libro de la vida, en los libros de memorias, y la gloria de Dios se manifiesta. Yo entrego allí por gratitud, y eso puede germinar en otro tipo de bendiciones, y nos pueden decir que si haces eso entonces te florecerán 7 árboles en tu casa. Yo no sé si te florecerán árboles o no, pero lo único que sé es que si haces eso de tus primicias, con la bendición de Jehová, toma las primicias para Dios y las traes a la casa del Señor en gratitud. Con esto te digo todo: eso le agrada a Jehová de los ejércitos. Que te recompense aquí o no, no lo sé. Que lo guarde para recompensar a tus hijos, no lo sé. Depende de tu gran fe. Pero una de las cosas que yo te quiero ser ejemplo es: yo lo entrego en gratitud y con fe también que Dios lo multiplicará. Y cuando le servimos a Dios con alma, vida y corazón, y tomamos en cuenta esto de las primicias, el Señor, me encanta la figurita de este año de la vendimia, un arbolito, porque me es preciso para los cultos de primicias. Es que ya veo el mensaje ahí. Y lo más tremendo es que una de las cosas que tú tienes que observar es leer la Biblia y conocerla, para que cuando yo te hable, no mires que estoy torciendo la palabra. Porque a nosotros los predicadores no nos es permitido torcer la palabra para decir lo que querramos decir, sino lo que está escrito. Por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo. Lo que sucede con la Navidad. Yo he sido una persona que Dios me ha dado entendimiento, comprensión en las cosas.
he leído libros de sectas, conozco la sana doctrina, conozco a Jesucristo, conozco al Espíritu Santo, conozco a mi Padre Celestial, conozco a Jehová de los ejércitos. Él es mi Padre y lo alabaré. Él es mi Padre y lo enalteceré. Él es varón de guerra y me defiende. Él va para adelante con los fieles. Él es el que prospera a sus hijos, el que defiende a sus hijos, el que pone a vivir bueno a sus hijos, el que disciplina a sus hijos, el que prueba a sus hijos. Él es Jehová de los ejércitos. Y una de las cosas que tengo para decirte es lo siguiente. Ha sido una controversia de 50,000 cosas el asunto de la Navidad. ¿Sabes que yo no me complico con eso? Yo voy a la palabra. Y lo que me diga la palabra, eso es. A mí me importa un bledo qué es lo que dice. Lo que sí te digo es, ¿qué me dice la palabra? A mí la palabra no me dice nada de Papá Noel. ¿Qué Papá Noel ni qué 8 cuartos? A la abuela con eso. Me habla de Jesús de Nazaret, que un día nació en un pesebre. Pastor, entonces, ¿qué hace esas luces ahí? ¿Sabe por qué permití que le pusieran luces al altar? Porque en la Biblia me habla de eso. Y el mismo Señor mandó luces cuando Él nació. ¿Quieres saberlo? Abre a Mateo 2:9. Dice muy clarito la palabra del Señor, que una estrella, ellos habiendo ido al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijó. ¿Qué es una estrella? ¿Es un pedazo de carbón oscuro o es luz que parece un bombillo? ¿Qué dice Lucas 2:9? Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Jesús es luz, que en el transcurso del mundo tergiversaron las cosas. ¿Quién inventó la música, Dios o el diablo? Dios. ¿Quién la tergiversó? ¿Qué es Navidad? Navidad es, en el diccionario es el día en que el pueblo cristiano celebra el nacimiento del Señor. Que no nació en diciembre, me importa un bledo. Hoy le celebré el cumpleaños a una muchacha que había nacido no sé cuándo. Y si alguien en el mundo tiene el día preciso en que Jesús nació, que levante la mano. Entonces, es alegría, es gozo. Vamos a la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña todo. En el poder y en la bendición del Señor. No estoy de acuerdo con el paganismo, ni con tonteras de Noel, ni tampoco con las galletas. Con papá, ¿qué? No, lo de Dios. Árbol de Navidad no coloco yo en
en la iglesia. Pero tampoco me escandalizo si voy a tu casa y veo uno. Todo dentro de la bendición de Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos prohíbe el Señor? Es como, por ejemplo, un día que entro a un evento, a un concierto, y veo una cantidad de muchachos danzando, y hacían así, y hacían así, y hacían así, y yo me sentí incómodo. Esas danzas no son de Dios. Pensaba yo entre mí, esas danzas no son de Dios. Y danzaban, y danzaban. Era un congreso de las asambleas de Dios. Muchachos y muchachas de las iglesias de las asambleas de Dios. Y fui por allá como aburrido por ver tanta gente ahí danzando y cosiacando. ¿Y sabes con qué se me quitó la bobada? Ahí mismo el Espíritu Santo aterrizó y me dijo: ¿ellos están agradando o desagradando a Dios? Y ahí mismo me tocó responderle: pues Señor, si no lo están agradando, tampoco lo están desagradando, porque para ti lo están haciendo. Y se acabó el chispoteo. Y la gloria de Jehová. Así es esto. La palabra de las finanzas tiene que ser concreta. Yo no te puedo decir que te va a dar carro, casa y beca si traes la primicia. Eso lo sabes tú en tu corazón y cómo le pides y cómo te glorificas. Solo te digo, si lo traes con todo tu corazón, tus primicias, el Señor se va a glorificar y te va a bendecir en gran manera. Porque Él ama al dador alegre. Y si el Señor dice, si al que al pobre le da, a Dios le presta, cuanto más dirá al que a mi casa trae, yo le multiplico. Y máxime cuando habla de los diezmos. Bienaventurado el que toma esta palabra con responsabilidad, porque pobrecita las finanzas de aquel que no cree en tal victoria, porque son las puertas de Dios para bendecir y bendecir a su pueblo y multiplicar a su pueblo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, iglesia del Señor, yo declaro que Dios te da la victoria en esta noche y abre las ventanas de los cielos. Y yo tengo mucho que agradecerle a Él. Si yo tuviera en este momento todo el dinero que se fue en licores y vanagloria y cosas indebidas, cuando yo era inconverso, sería rico. Pero más rico soy desde que comencé a darle a Dios, desde que lo que Él me pide, sus leyes, su obediencia, sus atributos, sus cosas, es algo espectacular en la vida de un cristiano. ¿Tú quieres vivir bueno en la vida en una vida cristiana? Pues sé un buen cristiano, y el Dios de los cielos, si hay tormenta, te dará paz. Si hay dolor, te dará calma. Si te hay enfermedad, te dará salud. Si hay muerte, te dará la vida eterna. La gloria de Jehová te visita. Con Él lo tenemos todo. ¿Cómo no le voy a agradecer a Él? ¿Cómo no le voy a enseñar al pueblo estas cosas? Para que todo aquel que crea le obedezca, y todo aquel que quiera ser bendecido, pues sea bendecido. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada uno de los que creen son bendecidos en el nombre de Jesucristo, en el poder de Dios, y las cosas de Dios se dan en el nombre de Jesús de Nazaret.